Hola, ¿qué tal? Acá va un video para explicar un poco lo que estuvimos revisando durante esta semana en programación de base de datos, donde estuvimos hablando de condiciones aplicadas en un bloque PL/SQL. La idea era distinguir cuándo la condición yo debía aplicarla en la sentencia, ¿cierto? En una sentencia select, es decir, en un cursor implícito, o bien a nivel de estructura de control, ya explícitamente dentro del bloque anónimo, ya. Entonces, para explicar eso, voy a usar el mismo modelo que usamos siempre y me voy a centrar particularmente en la tabla poder, ya, que es la tabla que tengo acá, ya. Ese poder, o todos los poderes que están registrados en esta tabla, contienen un código, un nombre y un puntaje, ya. Lo que pretendo hacer es que yo pueda imprimir la cantidad de poderes cuyo puntaje sea superior a 3 y luego imprimir un mensaje informativo para saber si esa cantidad supera o no el 50% de los poderes registrados. Ahí ponemos el mensaje que nosotros consideremos que es informativo para esa condición en particular. Entonces lo importante aquí es identificar cuándo voy a necesitar un filtro, ¿ya? O una condición, una especie como de verificación, ¿cierto? De algo, de algún requisito, y saber dónde ubicarlo, ¿ya? Porque como les decía durante las sesiones de esta semana, es uno de los errores que yo más percibo, ¿cierto? Que cometen en las evaluaciones. Entonces, nosotros hemos estado en esta primera semana de clases tratando de abordar un poco lo que es importante y relevante, ¿cierto?, a la hora de construir mi bloque anónimo, desde el punto de vista un poco más analítico, ¿ya? La tabla necesaria aquí para poder resolver mi problema es la única que contiene toda la información, ¿cierto? Necesaria es la tabla poder, ¿ya? Porque ahí está el puntaje y porque desde ahí yo puedo contar a los registros. Entonces, los pasos necesarios que nosotros hemos estado tratando de aplicar esa práctica, ¿cierto? Los vamos anotando como comentarios dentro de la sección de ejecución del bloque. Recordar que un bloque anónimo es una unidad de programación que está compuesta de dos secciones, una de ellas llamada sección de declaración y la otra es una sección de ejecución. La sección de declaración está dentro de las palabras reservadas de begin, el declare y el begin, ya que quizás un poco intuitivo, ¿verdad? El declare significa declarar, ¿verdad? Y el begin inicia o da comienzo, ¿cierto?, a las instrucciones que ese bloque va a ejecutar. Todas las unidades de programación tienen una serie de instrucciones que se ejecutan en el orden en el que aparecen, ¿ya? Por eso es importante distinguir que aquí va lo que se ejecuta y aquí van todas las variables simples, compuestas, que yo voy a necesitar para resolver mi problema. Entonces, el ejercicio que hemos estado haciendo durante estas primeras sesiones es aquí identificar las acciones que yo voy a necesitar para poder resolver mi problema. Entonces, aquí me piden imprimir dos cosas. Entonces, deberían aparecer dos instrucciones que me permitan imprimir algo. No cualquier cosa, sino que de acuerdo a lo que me están pidiendo. Uno de ellos es imprimir la cantidad de poderes cuyo puntaje sea superior a 3, de todos los que están registrados. Entonces, lo primero que yo debo hacer, o sea, yo sé que tengo que imprimir, pero antes de imprimir yo debería obtener la cantidad de poderes con puntaje superior a 3, ¿ya? Luego que yo haya hecho eso, voy a poder imprimir, ¿cierto?, la cantidad de poderes con puntaje superior a 3, ¿ya? Si bien es cierto, el requerimiento es imprimir la cantidad, yo antes de imprimirlo debo obtenerlo, ¿ya? Entonces, esos dos pasos, ¿ya?, esas dos acciones, yo las debo ejecutar dentro de mi bloque para lograr parte de lo que me están pidiendo, que es imprimir la cantidad de poderes cuyo puntaje. Entonces, lo primero que yo hago es obtenerlo. Recuerden que estamos tratando de aplicar la técnica, ¿cierto?, de poder como comentario el lenguaje natural lo que tengo que hacer. Después lo tengo que llevar al cómo, con las sentencias y las instrucciones que PL/SQL me ofrece. Pero en principio es solo identificar el lenguaje natural, normal.
Una vez que yo imprimí eso, ¿cierto? Me piden imprimir un mensaje informativo para saber si esa cantidad significa que esto es sumamente dependiente de conocer la cantidad, independiente que la haya impreso o no. Yo necesito tenerla para poder saber si eso supera o no al 50% de los poderes registrados. Entonces, aquí yo debo establecer, ¿cierto? Es obtener el total de poderes registrados. Tú dirás, ¿por qué necesito saber eso? ¿Por qué si no está explícitamente? Si bien es cierto, no aparece como calcule el total de poderes registrados, aquí me hablan del 50% de esa cantidad. Entonces, cuando yo obtengo el total de poderes registrados, al multiplicarlo por 0,5 o dividirlo por 2, voy a obtener ese 50%. Y ese 50% es el que yo voy a tener que comparar, ¿cierto? Con la cantidad que ya había calculado, porque dice si esa cantidad supera. Entonces voy a tener que tomar la cantidad de poderes cuyo puntaje sea superior a 3 y compararlo para ver si se supera o no el 50% de los poderes registrados. Pero para eso yo necesito saber cuál es la cantidad de poderes registrados. Entonces, finalmente, una vez que yo tenga todo eso, imprime el mensaje informativo, ¿ya? Que me están solicitando. Entonces, aquí es donde uno dice, estas serían las 4 cosas que yo debería, ¿cierto? Aquí vamos a poner verificando la condición, ¿cierto? Que es la que me están dando en el problema, en el negocio, como quieras llamarles, un requisito que yo debo cumplir. Entonces, ya teniendo esto, que si bien es cierto no es un análisis muy acabado ni muy profundo, porque tampoco el problema es tan complejo, ya me sirve para poder determinar lo que debo hacer y el orden en el que yo debo hacerlo. Sé que tengo que hacer 4 cosas y puedo ir enfocándome en lo preciso. Primero en atender esta instrucción, después veré cómo imprimo, después veré cómo comparo. Solo en eso, me centro en eso, en obtener la cantidad de poderes con puntaje superior a 3. Yo sé que me están pidiendo una cantidad, significa saber cuántos son. Y para saber cuántos son necesito contar. Hay una función en SQL que se llama count, que es una función de grupo y que yo debo aplicar, ¿cierto?, sobre una tabla. Y esa tabla va de la mano siempre con una sentencia select, que es aquella sentencia que yo aprendí, ¿cierto?, cuando me enseñaron a recuperar información desde una base de datos. Entonces voy a ir sobre la tabla poder, ¿cierto? Y de ahí voy a contar. Hemos dicho que por buenas prácticas, que por una cuestión de eficiencia, tratemos de evitar el asterisco, ¿ya? Porque el asterisco, al hacer la consulta, es sumamente costoso, sobre todo si la tabla tiene muchas columnas. ¿Ya? Aquí son 3, ¿ya? No, quizás podría no verse tanta la diferencia, pero es mejor acostumbrarse, ¿cierto?, a hacer las cosas como debiesen ser. ¿Ya? No es que lo otro esté incorrecto, simplemente que va a tomar un poco más de tiempo, ¿ya? Y a lo mejor son segundos, pero son valiosos a la hora de poder optimizar y querer tiempos de respuesta como ideales. Entonces aquí me están pidiendo contar los poderes, entonces también es una buena práctica decir o tomar el identificador de lo que me están pidiendo contar, en este caso el código del poder. Ok. No son todos los poderes. Si yo lo establezco de esta forma, ¿cierto?, estaría contando todos los poderes registrados, que no es algo que me estén pidiendo, por lo menos aquí, ¿ya? Este no es el foco de lo que necesito. Aquí yo quiero obtener la cantidad de poderes con puntaje superior a 3. Entonces ya necesito hacer un filtro, hacer, ¿cierto?, una separación de los poderes cuyo puntaje es superior a 3. Esta es una condición, ¿ya? Puntaje superior a 3. Si yo lo miro fríamente, esto que está aquí es una condición. Puntaje superior a 3. Ese puntaje no es algo que yo esté calculando. Ese puntaje es algo que está en una tabla, ¿cierto?, donde están todos los poderes. Por lo tanto, cuando yo necesito establecer condiciones de campos de tablas, entonces debo agregar la cláusula de la sentencia select, que es el where, que me permite filtrar a nivel de fila. Entonces aquí yo le digo que el puntaje sea superior a 3, tal como lo establecemos en el enunciado. Entonces con eso estoy cumpliendo con tener mi condición, ¿ya? Pero no es una condición que yo deba establecer directamente en el bloque, sino es una condición a nivel de tabla, ¿ya? Por lo tanto yo necesito filtrar aquellos poderes cuyo puntaje sea mayor a 3. ¿Y para qué los quiero filtrar? Los quiero filtrar para poder contarlos. Listo. La sentencia como está ahí me va a devolver, si yo la ejecuto incluso,
me va a devolver el total de, si me voy a mover para acá, ahí está el total de poderes cuyo puntaje es superior a 3, que es 8, ¿ya? Ya sé que eso me está resultando, por lo tanto, ya sé que me está calculando correctamente esta cantidad de poderes con puntaje superior a 3. Sin embargo, recordar que la consulta no es más que una instrucción que está dentro de este bloque, ¿cierto? De esta unidad de programación, que no solo va a ejecutar eso, va a ejecutar una serie de instrucciones más. Por lo tanto, la máquina tiene que saber qué hacer con el resultado de este CL, qué hacer con ese 8 que acabamos de mostrar. Entonces acá es donde aparece una cláusula que se le asocia a la sentencia CL, que es la cláusula INTO, donde yo voy a guardar el resultado que me está dando esta sentencia CL. La regla que dice, la regla dice que si yo aquí tengo una columna, aquí debería tener una variable. Si tengo 20 columnas, yo aquí debería tener 20 variables, ya en términos súper simples, porque ahí está el concepto de tipo de dato que yo puedo definir como registro, ya, pero ese no es el punto. Entonces, aquí yo voy a poner total poderes seleccionados, ¿ya? Que es de acuerdo al criterio. Entonces, yo tomo esta variable y la tengo que ir a declarar. Y la voy a declarar en la sección donde se declaran las variables, que es entre el declare y el begin. Entonces, buena práctica, vamos a poner que almacena el total de poderes con puntaje superior a 3. Entonces esa la copio para no equivocarme, que me falte una letra, que me sobra una letra, etc. Y la establezco como un number porque sé que voy a guardar un número ahí, ¿no? Listo. Entonces con eso ya tenemos, ¿cierto?, el total de cantidad de poderes con puntaje superior a 3 y ahora sí lo puedo imprimir. Para imprimirlo usamos la sentencia putLine, o el método, procedimiento putLine de BMS que está en el package de BMS Output, ¿cierto? PutLine. Y aquí vamos a poner, para que se vea un poco más descriptivo, ¿cierto? Poderes con puntaje superior a 3 son. Vamos a poner aquí el símbolo para concatenar, que no es ese y tiene que ir aquí afuera. Es este que está aquí, no. Era ese, creo. No, tampoco. Ahora no sé cuál es. Aquí. Ese. Ahí está. Y aquí voy a poner el nombre de la variable, que me quedó bastante extensa, la verdad. Listo. Y ahí está el punto y coma. Entonces, con eso, yo logro tener una instrucción de impresión un tanto descriptiva, ¿cierto? Poderes con puntaje superior a 3 son, ¿cierto? Y aquí va a hacer un espacio y va a poner el número que haya calculado acá previamente. Luego dice que debo obtener, de acuerdo a mi análisis, ¿cierto?, el total de poderes registrados. Aquí yo tengo que ir a la tabla y contar cuántos son. En el fondo, cuántos registros tiene esa tabla o cuántas filas tiene esa tabla, ¿ya? Y eso lo hago también con un code. Por la simpleza del problema, ¿cierto? Es la misma tabla y es lo mismo que yo quiero contar, pero ahora es sin filtro. ¿Por qué es sin filtro? Porque yo quiero todos los poderes registrados, no quiero que sean los que cumplan con alguna condición, quiero todos los que estén ahí, ¿ya? Y eso se establece con esta sentencia general, sin ningún tipo de filtro, para que tome toda la tabla. Recuerden que si el select no lleva un where, está trabajando a nivel de tabla, ¿cierto? Completo, todos los registros que existen. Y sobre eso, él va a aplicar el count y va a contar cuántos poderes o cuántos códigos de poderes tiene en ese grupo. Como el código de poderes es una clave primaria, va a ir uno a uno. Entonces, si yo tengo 20 códigos de poderes, es porque hay 20 poderes registrados. La misma explicación yo debo decir a la máquina donde debe guardar este resultado y le voy a poner total registros. Ya hemos conversado que los nombres de la variable es libre uno, ¿cierto? Hay ciertas reglas que no pueden empezar con un número, con ciertos caracteres especiales. Son reglas sintácticas. Sin embargo, uno, por una cuestión de autodocumentación, ¿verdad?, de agradecer un poco para después poder analizar las soluciones, le ponen nombres descriptivos. Entonces lo voy a copiar y voy a ir aquí a poner almacena el total de poderes registrados. ¿Ya? Y aquí tenemos que esto también es un number. Muy bien. Total de registros, ahí está.
y ahora voy a imprimir el mensaje informativo. Ahora, este mensaje informativo, ¿cierto? Para saber si, cuál es, digamos, la salida, tengo que comparar, ¿cierto? Aquí dice, para saber si esa cantidad supera el 50%. Entonces aquí yo debo verificar, ¿cierto? Porque ya me está hablando de comparar si esa cantidad es mayor o no a ese 50% del total. Yo tengo aquí el total de registros y aquí tengo los que superan el puntaje. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Para yo poder imprimir ese mensaje, voy a usar una estructura condicional, ¿ya? Una estructura de control que están presentes, perdón, en casi todos los lenguajes, no en casi todos, en todos los lenguajes de programación, por lo menos los que están al nivel de no tan declarativos. Yo le establezco ciertas estas estructuras donde yo sigo caminos distintos. Entonces, si esto sucede, a esto, si no, a esto otro. ¿Ya? Entonces, en ese caso, PLSQL, la sintaxis que tiene es if, ¿cierto? Acaba una condición que dice que el total de poderes seleccionados tiene que ser mayor al 50% de los poderes registrados. Y ese valor yo lo saco así. El total de registros, estoy preguntando si el total de poderes seleccionados es mayor que el total de registros. No es lo que me sirve, me dice el 50%, que es lo mismo que dividirlo por 2 o multiplicarlo por 0,5. Yo lo voy a multiplicar por 0,5. ¿Ya? Para recordar que esto es el operador de multiplicación y así se establecen los números decimales. Esa es la condición. Entonces yo quiero establecer qué hacer si es que eso es verdad. Va la palabra reservada then y va la palabra, o sea, el end if, que cierra la estructura. Recuerden que cada estructura tiene un end, ¿ya? El begin tiene su end, cada parte, ¿cierto? Cada estructura o cada bloque, el begin tiene su end, el if tiene su end if, el for, ¿cierto? Ya vamos a ver que también tiene su contraparte, el loop, ¿cierto? Etcétera. Entonces, en realidad no es el for, es el loop. Aquí yo ya sé, si estoy en este punto, en la línea 27, yo ya sé que esa condición se cumplió, porque la máquina lo que hace es comparar esta variable con esta operación. Entonces, si esta variable, el valor de esa variable es mayor que esta operación, entonces yo doy por satisfecha esa condición. Entonces, aquí yo voy a imprimir, ¿cierto? El mensaje informativo, que la verdad es que no me dice mucho, lo voy a decir ahora que imprimir, de BMS output. Aquí ya vamos al put line, ¿cierto? Y aquí ya me ofrece algo predictivo que no quiero ver. Entonces, poderes con puntaje superior a 3 supera el 50%. ¿Ya? Perfecto. Entonces, aquí tú te preguntas, ya, ¿y qué pasa si eso no se cumple? ¿Tengo algo que hacer? Sí, porque tendría que exponer otro mensaje informativo diciendo de esa otra situación. Ahora, ¿cómo se establece eso desde el punto de vista sintáctico? Una palabra reservada que se llama else, que significa en caso contrario, es decir, si la condición anterior no se cumple, entonces yo voy a hacer lo mismo. En realidad es bastante... a 3 no supera, aquí, no supera el 50%, ¿ya? Entonces, con eso cumplo con resolver mi problema de imprimir. Recuerden que el problema me decía imprimir, ¿ya? Imprimir el total, imprimir un mensaje informativo. Aquí está el primer imprimir que me piden, ¿ya? Estoy imprimiendo el total de poderes registrados. Y el mensaje informativo depende, ¿ya? El mensaje informativo va a ser este en el caso de que la condición se cumpla, o va a ser este en el caso de que la condición no se cumpla. Entonces ahora voy a establecer, aquí acuérdense que tengo que iniciar la salida del servidor, server output es este y lo debo encender. Listo. Entonces ahora ejecuto mi bloque, aquí está, y le voy a dar play. Entonces, ¿qué sucede? Me voy a mover para acá yo y ahí está, ¿cierto? Me dice, los poderes con puntaje superior a 3 son 8 y los poderes con puntaje superior a 3 supera el 50%. ¿Por qué? Porque yo tengo 13. Tengo 13 poderes en total. Si no me creen, lo podemos ir a mirar aquí, ¿cierto? Y aquí establezco esto, show data.
y aquí me dice que son 13, ¿ya? Entonces, 13 es 7,5, 50%, y ya el 8 supera esa, esa cantidad. Por lo tanto, me dice que efectivamente supera el 50%, es decir, que la máquina ejecuta esa línea, ¿ya? Y esta la omite, por eso se dice que estas dos son mutuamente excluyentes, esta y esta, porque dependiendo de la condición, se ejecuta una u otra. ¿Qué era lo relevante de esto? Que es lo que habíamos visto durante las sesiones de la semana que recién termina. Que yo debería casi siempre usar condiciones. Cuando me dicen que debo comparar si esto es mayor que esto, si es superior o igual, si es inferior, etcétera, si está por sobre, son varias cosas que siempre van a estar ahí presentes, ya que tienen que ver con hacer o dejar de hacer cosas dependiendo de la condición. Ahora, hay dos tipos de condiciones, ¿ya? Que es lo que, como yo les decía, tiendo a mirar mucho, que se equivocan mucho en eso. Saben que tienen que filtrar por el puntaje en este caso y saben que tienen que comparar cantidades, pero ¿dónde lo hago? ¿Dónde establezco esas condiciones? Me he encontrado muchas veces con que esto intentan hacerlo fuera, ¿ya? Pero ¿por qué tendría que estar fuera? Si yo quiero contar, ¿cierto?, cuántos poderes cumplen con cierta restricción. Los poderes están en la tabla poder, por lo tanto esa restricción tiene que estar a nivel de sentencia CELE. Esa condición tiene que estar en el cursor implícito. El cursor implícito puede o no puede llevar condiciones. Acá, por ejemplo, no lleva una cláusula where por la única y sencilla razón que yo necesitaba tener todos los poderes registrados, ¿ya? Entonces, es importante hacer la distinción. Primero, reconocer que necesito condiciones, que necesito filtros, ¿cierto? Y luego establecer dónde va ese filtro, dónde va esa condición. Si estoy hablando de una condición a nivel de campos de tablas, va en el cursor, ¿ya? Implícito. Si estoy hablando de comparar, ¿cierto?, de verificar que se establezca cierto criterio, ¿cierto?, superior al 50%, superior al promedio, superior a la suma total, no lo sé, ¿ya? Eso va como instrucción específica dentro del bloque anónimo y va con una estructura condicional que la única que hemos visto es la estructura condicional más simple, que es el if con su else, ¿ya? Esto se puede transformar a un case, pero eso ya lo iremos viendo a medida que vayamos avanzando. Espero que les haya servido de algo. Les insisto, este es el concepto o lo que tratamos de reforzar durante la primera semana de clases de la asignatura de programación de base de datos. Que estén muy bien y nos vemos en alguna otra oportunidad. Adiós.